dices, ostras, ¿por qué no progreso? Realmente igual, porque los otros se están quedando tan atrás que no están colaborando y siguiendo la progresión, porque eso me he dado cuenta de ayudar a gente muy fuerte, que en cuanto le he empezado a meter ese tipo de ayuditas, dices, ostras, pues ahora respondo mucho mejor. Buenas, Pablo. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal? Genial, genial, genial. Aquí con muchas ganas de darle al press de banca, que ya lo teníamos pendiente desde hace un mes, ¿no? Sí, ya estaba ahí. Tocaba sentadilla, press de banca, y ya más adelante otro día nos encargamos del tercer básico, del peso muerto. Pues nada, como os comentaba a mis seguidores, bueno, eres experto en powerlifting, de hecho compites, y también estás muy metido en el tema del culturismo natural, que sí, ahí está, sí, que por lo que yo tengo entendido tiene un enfoque muy parecido al power building, o sea, mezclar lo que es los básicos con ese desarrollo de la hipertrofia, más que el culturismo más clásico de división de grupos musculares. No sé si quieres comentar también algo al respecto de ese enfoque, aprovechando un poco. Sí, al menos el enfoque desde Escuela de Culturismo Natural, que yo vengo mucho de su filosofía, pues ellos son muy de power building y basan mucho su progreso a largo plazo en el progreso de los básicos en cuanto a kilos. Y tienen muchos mesociclos de fuerza máxima y tal, de modo que al final lo que es el entrenamiento a lo largo del año tampoco hay enormes diferencias entre lo que es el powerlifting y el culturismo natural desde Escuela de Culturismo Natural al menos. Pero entiendo que también notas también esa transferencia de complementar con otros ejercicios que no sean solamente powerlifting, porque sí que hay ciertas personas que dicen, bueno, si quiero ser powerlifter, solo voy a hacer los 3 básicos, no vaya a ser que si hago algo más, interfiera en mis ganancias y ya no progrese. Tú notas esa transferencia también, entiendo. Sí, sí, es obvio que luego hay, metiendo varios ejercicios más, que tampoco hay que volverse loco, pero ¿qué pasa, Dani? Ahí está el otro entrenador de Smart Lifting. Metiendo varios ejercicios más vas a conseguir un extra, ¿no? Así como hip thrust, press militar, ¿no? Hay ciertas, si solo haces los 3 básicos, pues te vas a quedar con algunas carencias que puedes potenciar con otros accesorios. Y sobre todo algo que yo veo en la gente que entra mucho en multiarticulares, que por mucho que ahora estén denostados o desprestigiados esos analíticos o, lo que sé, un curl de bíceps o una extensión de codo para fortalecer tríceps, que a veces sí que son necesarios, especialmente cuando hablamos también de músculos pequeños, como puede ser un rotador externo de hombro o músculos relacionados con las escápulas, glúteo medio, por decir, esos músculos pequeños que si tú solo te dedicas al principal, van quedando retrasados y al final dices, ostras, ¿por qué no progreso? Realmente igual, porque los otros se están quedando tan atrás que no están colaborando y siguiendo la progresión, porque eso me he dado cuenta de ayudar a gente muy fuerte que en cuanto le he empezado a meter ese tipo de ayuditas, y dices, ostras, pues ahora respondo mucho mejor. Hombre, porque al final todo tiene que ir a la par. Nos quedamos muchas veces como un poco o blanco o negro. No Sí, sé sí, si también te ha pasado con algunos de tus atletas. conforme vamos avanzando, pues ya vamos bailando más fino, entrando más en friquismos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te iba a decir que un band pull apart con banda elástica puede tener transferencia al press de banca por fortalecer la retracción escapular, que te va a dar una estabilidad en el press de banca brutal, ¿no? Ya conforme vamos avanzando, pues hay que ir metiendo más cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en principiantes, que también lo hice desde la escuela, basta con 6, 7 ejercicios, 6, 7, 8 ejercicios, puedes estar un año, que al principio van a progresar en todo. Como decía Eneco, Sí. que los principiantes entran al gimnasio, miran las mancuernas y progresan, pues es verdad, pero ya luego pues hay que ir metiendo más cositas y todo eso. Como rotaciones externas de hombro, salud de hombro también es muy importante a largo plazo, que lo has dicho. Exacto. Me comentabas sobre la activación de dorsal ancho. Ahí me quedé ahí un poco con la intriga. Que nos expliques un poquito más a qué te refieres, porque bueno, siempre hago mucho caso a esa posición de las escápulas, pero no había pensado realmente en el dorsal ancho y su implicación en el press de banca. Sí, lo del dorsal ancho es que leí hace unos meses un post súper chulo, porque a lo mejor en los últimos años quizás, solo quizás se le ha dado demasiada importancia al tema del dorsal en el press de banca, y esto puede venir del powerlifting equipado, porque ahí te pones como la camisa de fuerza, Sí. que te hace presión cuando estás aquí en el punto más bajo, y tener unos buenos dorsales, estar más ancho, hace que la camisa genere más tensión y te ayude más. Sin embargo, en el powerlifting raw, el powerlifting sin accesorios o sin apenas accesorios,
no es tan relevante porque no existe esto. Entonces, viendo las funciones del dorsal, que son esta, realmente solo coincide en el press de banca con la rotación interna. Y realmente un press de banca nunca lo vas a fallar por las demandas de rotación interna, sino a lo mejor las demandas de flexión lateral de hombro, aquí, ¿no? Fallamos, o por la extensión de codo al final, ¿no? Entonces es por eso que hablaba este post de que quizás el dorsal, aun siendo importante la musculatura de la espalda, siendo muy importante, realmente lo que es luego más que estabilizador y darte una base de sustentación, pues a lo mejor se le ha dado mucha importancia. Y otra cosa súper chula es que el dorsal, cuando estamos en una... que se me cae el móvil. Cuando estamos en una hiperextensión del hombro, ayuda en la flexión. O sea, el dorsal hace esto, pero aquí ayuda en la flexión. Entonces, se ha visto que en personas con palancas muy largas, con brazos muy largos, que van a llevar el codo más atrás y que hagan un press más estrecho, que también va a llegar el codo más atrás, habrá una mayor activación en el dorsal que personas que abran más el agarre y tengan palancas más cortitas, como por ejemplo en mi caso. Eso era lo que quería comentar, que me pareció súper chulo. Vale, entiendo que es lo del traje que comentabas antes, también actúa como una especie de fascia externa que activa precisamente esa tensión. Igual que internamente tenemos esa fascia lumbar, ¿vale? Que recubre toda la parte de atrás y se conecta, de hecho, conecta el dorsal con el glúteo en una cadena cruzada. De hecho, ahí también quería aprovechar para sacar, ahora que me acuerdo, el tema del leg drive, de esa colocación que es de los talones un poquito próximos hacia las rodillas, para activar bien el glúteo contra el banco y generar esa estabilización. Es como si empujáramos el peso realmente desde el suelo, desde los talones, por decirlo de manera, o desde los pies, para no generar también ese arco. No sé, creo que también debatir un poquito sobre el tema de el press gamba, como diría nuestro amigo Bilbo. Sí, ¿qué opinas ahí de esas modificaciones que suelen hacer de cada competición? ¿Tú las haces? ¿Prefieres ser como más tradicional? Vale, bueno, antes de responder, decir que todos los que estéis viendo esto, que podéis ir haciendo las preguntas que os vayan surgiendo y las respondemos cuando vayamos viendo, ¿vale? Pues en cuanto al press gamba, a mí me gusta, o sea, últimamente ya está volviendo un poquito más el press con pies arriba, que no es tan malo, o bueno, no es malo. El Larsen press, por ejemplo, que es con los pies estirados, te puede servir para entrenar la estabilidad del hombro, y el press con pies arriba se vio en un estudio español que tenía una mayor activación del tren superior, de la musculatura motora primaria, ¿no? De la musculatura que incide principalmente en el press de banca, por poner los pies arriba, porque no te estás ayudando con el leg drive, ¿no? Aunque por otro lado vas a mover menos peso. Pero bueno, que puede servir, y yo lo uso bastante frecuentemente. Vale, pero ¿llegas a despegar en un momento glúteo del banco o siempre procuras que esté bien apoyado para no generar así demasiada curvatura en la zona lumbar? El glúteo apoyado siempre, sí. Si no estás metiendo ahí una tensión en la zona lumbar, que bueno, que ya se mete en un arco, pero ya ahí ya es que estás eliminando una base de sustentación, y eso sí que no lo haría. Sí, a ver, yo ahí opino lo mismo. Incluso ya hay gente que ya te viene preocupada. Mira, es que se marcó un poquito la espalda en el press de banca. Y yo, bueno, mientras el glúteo está apoyado y tal, realmente como el peso no va a recaer en esa zona, va a recaer más en la zona del pecho, hacia el esternón, realmente las fuerzas ahí no van a llegar tantas, aparte que estás apoyado sobre un banco. Entonces ahí no te preocupes tanto y tal, no despegues, simplemente les activar el glúteo, y normalmente pues sí van tranquilizándose y haciéndose más amigables del ejercicio, porque aún así sí que a nivel, por ejemplo, de hombres, es como un clásico entre los clásicos, como el que no puede faltar nunca una rutina. Es el clásico de los lunes. Sí, sin embargo, entre nosotros es como, no, o sea, ya si hacemos flexiones, como que ya, el trabajo de empuje y de pecho y tríceps como que ya está hecho, como simplemente hacer flexiones o darle alguna mancuerna, algún tipo de press. Y como es como que le tenemos un poco de pánico. También quería aprovechar para decir que tampoco veo mucho sentido que si no haces flexiones de rango completo, te puedas hacer un press de banca. O sea, quiero decir, es como, hombre, bueno, puede estar bien para progresar en un momento, pero realmente en una flexión haces el 60% del peso corporal, y en un press de banca es verdad que puedes hacer menos, pero un press de banca se supone que es para cargar más kilos, que ya las flexiones se te están quedando cortas. No sé si a ti también te pasa que muchos se quieran adelantar ya el proceso, ¿sí, no?
Sí, sí, y eso sí es verdad y que yo lo voy a empezar a meter más todavía. El hecho de antes, más regresiones de los básicos, ¿no? No empezar con un press de banca si todavía no sabemos hacer una flexión bien. Además de que en una flexión, eso, yo he leído que un 70% más o menos levantas del peso, pero puedes hacer regresiones como apoyar las rodillas, hacerla en vez de totalmente paralelo, apoyarte en una barra o eso y hacerla así, te va a costar menos. Y sí, sí que lo veo bastante bien dominar un poquito más tu peso corporal antes de meterte con una barra, la verdad. Por aquí ha dejado una pregunta. Dime, dime. Sí. No, digo que de hecho, para eso sí que la máquina Smith es lo mejor que hay. Para hacer las progresiones de inclinación. Para el press de banca, no, por favor, no lo uséis. Porque realmente hay dos hombros, os lo vais a perjudicar bastante, porque no os va a permitir situar una buena retracción, esa rotación externa de hombro, vais a notar muchísima presión y compresión a nivel de los tejidos. Pero bueno, ya igual luego avanzaremos en eso. Cuenta la pregunta ahí. Así. Bueno, la máquina Smith, para quien no lo sepa, es la multipower, que la llamamos de las dos maneras. Decía por aquí Dani, mi compi, ¿ves necesario meter press Larsen para mejorar el torso cuando puedes utilizar kettlebell camarero militar con bandas? Esa pregunta iba mala leche, ¿no, Dani? No sé a qué te refieres en concreto, Dani, porque al final el torso se puede mejorar con cualquier cosa. E imagino que te refieres a estabilidad, ¿no? Ya que yo he mencionado lo del Larsen por la estabilidad. El kettlebell con camarero, ¿sabes cuál es, no? ¿O, Elena? El que llevas... arriba, bueno, vale, sí. Voy a hacer así o así. Y el press militar con bandas, el que hace Dani es con una banda elástica que vaya hacia adelante y tú haces el press militar así y tienes que estar así. También es bastante top. Aunque no sé exactamente la pregunta que te refería. Sí, jaja, dice que iba a la leche. Bueno, seguimos entonces. Vale, también quería que aprovechar para que contaras un poco tu experiencia con los diferentes tipos de agarres, diferencias entre supino y prono, entre colocar así o darle la vuelta, hacer un agarre más inverso. Vale, me los tengo aquí apuntados de los agarres que quería hablar. No sé si se escucha ahora mismo mucho ruido de fondo, que aquí siempre hay alguien cortando el césped por esta zona. No, de momento va bien, ya te escucho bien. Genial. Vale, pues en el press de banca los tipos de agarre, que no vamos a hablar del ancho, eso ahora nos va a comentar alguna cosa. Elena, te voy a hablar de cómo colocar la mano, ¿no? El agarre normal, por así decirlo, es sin que la muñeca esté en esta hiperextensión que vemos bastante, ¿no? Tenemos que poner la mano así, totalmente recta, que es como recomendamos siempre en novatos, para evitar posibles dolores de muñecas y así también vas a entrenar la estabilidad de la muñeca, ¿no? De hecho, la gente, algunos chicos que se lo he tenido que decir, que se ponen las muñecas siempre desde el principio, esto yo creo que es un error, porque al final estás camuflando la falta de estabilidad de tu muñeca y así no la vas a entrenar. Es como ponerte siempre el cinturón en la sentadilla. No vas a crear una debilidad, ¿sabes? Y bueno, luego el agarre en hiperextensión, que puede tener su cabida sobre todo en el powerlifting. ¿Por qué? Porque un agarre en hiperextensión hace que puedas mantener más el enfoque interno en tu musculatura. ¿Por qué? Porque si tienes que mantener la muñeca estable, el foco externo se va mínimamente a la muñeca. ¿Ok? No es levantar la barra. De esta manera se puede ir un poco más a la barra, una ventaja. Y también va a reducir el rango de recorrido, ¿vale? La muñeca así, la barra va a recorrer un poquito menos que así. Y esto aquí, este centímetro menos, en la zona que más cuesta, nos puede servir. No sé si quieres decir algo de estos dos hasta ahora, antes de pasar a lo siguiente. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, yo por salud sí que no les pido prefiero que priorizar la posición neutra de muñeca, porque hay bastante debilidad, sobre todo gente de oficina, muy acostumbrada a ratón, tiene problemas a nivel de muñeca, como le pillas una hiperextensión, se va a quejar casi inmediatamente. Sí, o sea, eso es verdad, se me olvidó comentarlo. Eso es solo lo de la muñeca en hiperextensión para gente que le quiera sacar rendimiento, un poco weightlifting, ni mucho menos cualquier otra persona, yo nunca lo he hecho, vaya. Y luego el agarre suicida, que es otro también polémico, sin rodear la barra con el pulgar, que esto lo usan mucho los culturistas porque puede tener una mayor activación del press de banca, una mejor conexión mente-músculo, y también al poner el pulgar así puedes poner el hombro un poco en una posición más favorable, porque si tienes que rodear, los hombros tienen que ir un poquito más para afuera y las muñecas también pueden estar más cómodas, ¿vale? Si es verdad que se te puede caer la barra y te puedes hacer mucho daño. De hecho, yo no lo veo muy rentable, sinceramente. El riesgo-beneficio no acabo yo de verlo, pero bueno. A ver, si te pones los pines de seguridad, que eso no lo hace casi nadie y además no se le hace el press banca en un rack, o están preparados, pero si te los pones no habría problema. Y luego está el reverse, que es el agarre supino, que casi nadie lo usa,
Y bueno, ya lo hablaba por Explosive en su primer libro, que tiene una mayor activación en el haz clavicular del pectoral. También interviene el subescapular como estabilizador importante. Y bueno, la cosa es que se puede incluso coger más kilos una vez te adaptas a este ejercicio que en el press banca normal, según he leído. Yo no lo he puesto en práctica a tope, pero bueno, al final, como hay una mayor flexión de hombro, tienes que poner los codos más, pues hay una mayor implicación de la clavicular. Y es un agarre que no se usa casi nada. De hecho, tiene más activación en la clavicular con el agarre supino que en un press inclinado. Así que bueno, se le puede sacar partido. Lo que pasa es que con la barra, en las muñecas puede molestar. Con mancuernas, desde luego, lo puede hacer todo el mundo. Sí, eso tengo que probarlo porque la verdad no he experimentado casi nada con él. Bueno, siempre al final me he ido al clásico, al normal, al agarre plano. Ahí sí que, por ejemplo, por salud y por aprovechar más el ejercicio, en cuanto a reclutamiento, o sea, a cuántas fibras musculares quiero activar en un press de banca, por ejemplo, sí que procuro coger el ancho más estrecho posible, pero que me permita todo el recorrido. Pero eso, es una cuestión personal. Quiero decir, si yo quisiera realmente competir, pues procuraría aprovecharme un poquito de las normas y abrir un poquito más las manos a la hora de coger la barra, pero como mi principal motivación no está ahí en competir, sino en buscar el mayor desarrollo posible en ese ejercicio y aprovecharlo al máximo, por decirlo de alguna forma, pues en este caso ya te digo, yo priorizo un agarre que se consideraría estrecho, dentro de eso, un poquito más de la distancia, digamos, del acromion, de la parte de la escápula, de ese rapito que tiene la escápula ahí, que me da también mejor movilidad y postura. Quería aprovechar para comentar, por ejemplo, que se dice también que los bancos para el press de banca están mal diseñados, que realmente deberían ser más estrechos en la zona de las escápulas, que te permitieran que las escápulas se movieran completamente y no que al final hacen como un bloqueo y no te permiten esa retracción. No sé si tú estás de acuerdo o no con esa afirmación. Pues eso la verdad es que no lo he escuchado y me acaba de chocar bastante con mis ideas, porque al final si las escápulas, o sea, si tú haces una buena retracción escapular, si la haces bien, y retracción más depresión, más luego bajar, las escápulas ya creo que van a tener el movimiento, que necesitan, y el hecho de que se salgan por el banco lo que te va a dar es una inestabilidad. De hecho, a powerlifters de categorías altas los bancos se le quedan chicos. Entonces no sé, eso no lo había escuchado nunca, la verdad. Pues yo sí lo había oído y, hombre, yo por ejemplo, en una de las salas que entrena la gente, como no tengo ahí un banco y un rack, por ejemplo, los coloco, tengo estos foam rollers que son divididos a la mitad y los suelo utilizar porque son estables abajo y le coloco justo la columna encima, sí, y me permite muchísimo ese juego de que pueda movilizar las escápulas y con el propio contacto que tienen con el foam, pues notan muchísimo más el trabajo y lo sienten y como que ahí empiezan a interiorizar esa retracción escapular y cómo les favorece el movimiento sin tener molestias a nivel de hombros, porque normalmente es gente que tiene mucha activación de trapecio superior, entonces enseguida se te va para arriba, no sabe controlar esa parte, entonces como para darle un feedback externo a mí me resulta súper útil, sobre todo para esa gente que, ya te digo, hay un montón de personas que no saben lo que es una escápula o no la visualizan, no acaban de entender los movimientos y a veces tienes que dedicarle 5 minutos a explicarle exactamente cuál es el movimiento y tal y por qué lo tienen que hacer. Y no sé si es algo que tú también estás corrigiendo el 90% de las veces de la gente. Pero, ¿cómo has dicho exactamente que haces lo del foam para que las escápulas sean libres? ¿Lo puedes repetir, porfa? Es un foam así. Entonces, yo lo coloco en el suelo así, y la persona apoya la cabeza hasta el coxis, y ahí se te mete a hacer press, y está apoyada, y entonces en esta parte... Mancuernas, ¿no? Sí, mancuernas. En el suelo, ¿verdad? Sí, porque en el suelo, sí. Pero es como un press floor, un press desde el suelo, en vez de salir el suelo directamente para que no tengan el freno, y porque ya te digo, tú lo puedes tener muy claro, porque estás muy acostumbrado al powerlifting, ya tienes mucho más control motor y conciencia corporal, pero una persona muy novata, la retracción aún todavía está lejos de lo que él entiende por movimiento. Claro. Él piensa que los movimientos son de las extremidades. No, sí. Normalmente no interiorizan que aquí hay un movimiento en varios planos y que hay que tenerlo en cuenta previamente antes de mover el codo y demás. Entonces, pues es como un feedback que se le puede dar a la gente para que vaya entendiendo y vaya sintiendo el contacto aquí detrás. Que bueno, pues la verdad es que no se me había ocurrido. Ahí se nota todos tus entrenamientos presenciales que
que llevas, porque esto a mí no... Pero claro, yo pienso que como ha puesto ya el compañero Álvaro, si buscas rendimiento, vas a buscar estabilidad y al final, que no haya aquí... Al final, es como lo de hacer sentadilla en un Bosu, ¿no? Si no puedes aplicar... Si tu fuerza se va a disipar un poquito, en vez de que vaya así, ya no vas a aplicar el 100% de la fuerza en esta dirección, sino así, y probablemente puedas mover menos kilos, porque la fuerza no va exactamente en línea recta, ¿no? Sí, a ver, yo también pienso que con una barra no pierdes tanta estabilidad. Evidentemente, si lo haces unilateral con una sola mancuerna y en el otro lado no llevas nada de peso, pues la inestabilidad sería tan brutal que tendrías que bajarle igual el 50% del peso. Al tener más o menos al tener el mismo peso de ambos lados, claro que tengan mucha diferencia de fuerza entre ambas extremidades, no debería notarse tanto en estabilidad, pero puede ser, ¿eh? Si tú me dices que en alto rendimiento hasta se les queda pequeño si lo notan, pues ahí no te lo puedo discutir. Sí, según en la escuela también en el curso de experto en culturismo natural nos dicen que al final el mejor banco para un press banca es un banco plano, normal. Y lo que sí, la altura del banco es lo que puede influir es en los flexores de cadera, que dependiendo de la longitud de tus extremidades, puede que los flexores de cadera estén ahí sufriendo y que incluso te puede estar tirando de las vértebras hacia abajo en hiperlordosis. Sí, a mí me pasa, que a veces tengo que colocar algún disco debajo de los pies, porque si no, de hecho, es tanta la extensión de cadera que tengo que realizar y a veces cuando me pongo muy tensa que creo que voy a fallar o que realmente voy a casi al fallo, presiona tanto los pies que a veces hasta han llegado a contracturar los isquios y a calambrarse, o sea, muy bestia y luego poco a poco también es un fallo de control motor, o sea, quiero decir, te enfocas tanto en sacarlo que ya implicas todo el cuerpo, ya no eres capaz de aislar los músculos que tienen que participar. Entonces ya, te digo, es supervivencia, yo también creo, pero bueno, antes de que se te venga a la barra. Vale, quería aprovechar también para comentarte sobre el rebote en el pecho, que nos comentes un poco, que tú me dices que realmente la energía elástica, o sea, el acortamiento del músculo y la extensión, que van almacenando una cantidad de energía que no se disipa, no se termina aunque hagas una parada de un segundo abajo en el pecho. Sí, bueno, en algunos sitios he leído que aunque hagas una mínima parada, tendrías que estar mucho tiempo para que la energía se disipe toda, ¿no? Entonces, si tú haces una parada un momento, vas a seguir teniendo energía para el rebote. Y bueno, yo soy defensor de no hacer rebote a muerte, porque al final, si realmente el press de banca, por lo general, se hace para trabajar pectoral. Y el pectoral, donde más se incide, vamos a poner la mitad de abajo del movimiento y vamos a decir que la mitad de arriba es más de tríceps, ¿no? Muy en resumen. Sí. Entonces, claro. Qué pena que por mover más kilos, lo cual no está vinculado a mayor estímulo o no sé por qué, estés perdiendo la parte más jugosa del ejercicio por hacer rebote. Es que no sé, y aunque tengas otros objetivos, al final, en press de banca de competición, en powerlifting, tienes que hacer paradas. No sé, yo es que, pero no hago nada. Yo le digo a la gente que cuando roce, sin rebote, sin perder la tensión, suban. Ni un mínimo rebote porque que yo sepa no te trae algún beneficio por ahí tendrá dependiendo de la modalidad. Si quieres desarrollar la potencia, pues puede que sí, ¿no? Pero bueno, en hipertrofia y en fuerza yo siempre digo hacer una mínima parada, rozar y luego para arriba con la máxima velocidad posible. A ver, lo de siempre, en un caso de apuro, que no tengas más, que notes que realmente vas muy al fallo, pues mira, lo puedes sacar porque al final prima la seguridad y bueno, con cuidado, porque al final vas a tener un problema como se te confíes mucho de realmente hacerte daño en las costillas o en el esternón. O sea, es que ves rebotes y ves hundimientos. O sea, ahí hay gente que se le va un poquito de las manos también. Ahí se confía mucho de su capacidad de absorber esa fuerza y volver a subirla. Pero bueno, en caso de supervivencia, si no queda más remedio, pues pasa como el rebote en las rodillas en sentadilla. Hombre, si te ves que te vas a quedar ahí enganchado y no vas a poder y no te da para tirar la barra atrás porque en ese momento no lo piensas, pues mira, cualquier recurso al final lo tenemos ahí, pero no es algo acostumbrarnos, como dentro de la técnica no es uno de los pasos, desde luego. Yo no, en principio no lo mando, pero bueno, que seguro que hay casos en los que a lo mejor le puede venir bien por alguna cosa, pero por lo general press banca con parada o incluso pausa. Vale, te quería preguntar también,
Hay un término muy famoso, sobre todo en los básicos, llamado sticking point o punto de fricción, ese punto donde normalmente esa curva a fuerte velocidad, o sea, empezamos y de repente se ralentiza y como no superes ese pequeño tramo, la repetición se falla. Entonces tú, por estadística, también es curiosidad personal, ¿dónde notas que falla la gente más? Al sacarla desde abajo, al llegar más o menos donde la palanca es más grande y ya tienes que depender mucho más del tríceps. Normalmente, pues yo siempre hago la analogía de que al final el sticking point es como, imagínate que lo tienes dividiendo en 3 fases el movimiento, que lo tienes a la mitad, ¿no? Y que puedes mover aquí 140 kilos, aquí 140, pero aquí solo 100. Entonces somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil y si aquí puedes mover 100, pues no, vas a mover 100 en total. Suelo decir eso. Y entonces, ¿qué es lo que me habías preguntado al final? ¿Que dónde ves que la gente falla más? ¿En la primera parte, segundo o tercer movimiento? Sí. Digamos, ¿más cerca del pecho o más lejos? Normalmente más cerca. Normalmente, otra vez, se suele despegar y a los pocos centímetros, a los 10-15 centímetros creo que era, estaba la media en el punto de estancamiento porque como al principio sigue habiendo un poco de energía elástica, se sale, pero el sticking point está luego ahí por pectoral, deltoides anterior también, que cuando pasa esto, es también un problema de control motor, pero cuando pasa esto es porque el deltoides anterior actúa más así y para que no haya un brazo de momento tan grande, es decir, que no tenga que vencer tanta fuerza este músculo, pues se nos abren los codos y así ya pues se libera un poco, ¿no? Esto hace que sea más peligroso para los hombros y bueno, no es como hay que hacerlo, ¿no? Entonces eso, a los 10-15 centímetros es donde la gente suele fallar y es donde hay que trabajar más para solucionarlo o mejorarlo. Bueno, curiosamente, en mi caso, donde fallo la mayoría de cuando quiero hacer un máximo y ver cuál es mi RM, porque a veces, bueno, ya sé que no se debería y todo eso, pero bueno, a veces hay que también darle cierto capricho al ego y ver cómo de fuerte estás. Yo fallo sobre todo en la parte final. O sea, cuando tengo la máxima palanca, esta extensión, aparte, llego ahí y frena en seco, es una pasada. Y ya vuelvo para abajo, controlado. Y ahí ya digo, pido ayuda porque ya sé. Aparte es que se nota, pero muchísimo. Y todas las fallo ahí. Y puedo estar trabajando, tal. Entonces, yo ahí quería también comentar ciertas técnicas que normalmente la gente pues puede utilizar para romper esa barrera. Como puede ser utilizar un pequeño bloque de yoga en ese punto, que más o menos eso, son 10 centímetros, como dices tú, lo pones encima del pecho, llegas ahí, frenas y sales de concéntrica pura y puede ser una buena forma también de enfocarte en ese tramo que quieres trabajar. Las bandas elásticas, que precisamente te van haciéndose más resistentes conforme vas alejando la barra de ti y te ayudan mucho a superar ese punto. O a veces incluso tengo utilizado, como decías tú, el rack y poner las barras a esa altura y salir de concéntrica pura. Ahí sí que paro todo el tiempo que quiera, como total está apoyada y la barra no corre peligro de que me caiga encima, y salir de concéntrica es una forma maravillosa de estimular el pectoral y trabajar y evitar cada vez fallar menos en esos tramos más difíciles. Y luego supongo que también variará las palancas de cada uno, cómo tengas el tríceps desarrollado con respecto al pectoral, como que habrá muchos factores en juego. Sí, las inserciones, ¿no? A lo mejor ves a 2 personas con mismas palancas, pero no se sabe si la inserción del tríceps de uno es 2 centímetros más larga y eso es lo que hace, más larga o más corta y eso es lo que hace que no pueda, ¿no? Trabajo específico de tríceps también. O mira, aquí sí que se podría usar el rebote, si tienes aquí el cacho de madera, también puede ser. Aquí sí que puedes hacer rebote porque al final lo que quieres hacer es esta parte del movimiento, ¿sabes? Y tampoco te estás centrando en esa parte. Pausas isométricas también, cadenas también para los tríceps. Sí, las cadenas están también, al final funciona muy parecido a la banda elástica, lo que pasa es que son más favorables aunque la carga levantada es más progresiva y sin embargo una banda elástica es más exponencial, se multiplica mucho más rápido y la otra es más lineal en la cadena, entonces sí que se puede jugar con ambas, solo que es más difícil encontrar cadenas en un gimnasio que bandas. O sea, algún día llegará toda esa filosofía, pero de momento aún estamos bastante lejos. Hay un ejercicio muy bueno que no sé si se llamaba JM Press. Bueno, está el Tate Press, que era así con mancuernas, que lo hacía yo para la preparación, y el JM Press es como un poco press banca, pero luego al final es con barra y con una banda elástica que te tira así para abajo. Entonces yo como si estuviese mirando para el techo, que haces, al principio es un press banca normal, luego haces así y luego subes así, ¿sabes? Es mezcla de press francés y press de banca con una banda elástica
y eso sirve para mejorar el bloqueo. Pues sí, eso tiene buena pinta. Yo, por ejemplo, que hablabas antes de hacer el press y tener una banda que te tire de frente, sí que, por ejemplo, lo estoy utilizando para mejorar la isometría en la parte posterior, porque tengo mis problemas con el press militar bastante gordos. Falta de movilidad de hombros y quizá me falta algo de fuerza en la parte posterior de la espalda y tengo mucha fuerza en el pecho, y eso me provoca que no acabo de llevar los brazos bien alineados atrás. Entonces compenso con la lumbar y estoy metiendo precisamente un ejercicio muy similar, pero sin la barra, para cada vez ir mejorando esa activación y ir en línea recta. Yo evito eso, lo que dices tú, compensaciones al final llevan a más disgustos que alegrías. Y quería comentar también del sticking point, que hablábamos de hacer rangos parciales, pero con un motivo, con un propósito. O sea, que parece que hay gente que dice que el press de banca no dice, o sea, los ves en el gimnasio constantemente haciendo medias repeticiones. O como diría alguno por ahí muy famoso, 0, 0, 0, o sea, que realmente serían repeticiones que no contarían. Y no sé si tú también es algo que ves a menudo por temas de ego. Sí, o desconocimiento también, ¿no? Pero sí, para mover más peso, no, lo típico que no se baja, ¿no? Incluso hay gente que nota tensión en el hombro y por eso no baja, pero eso es porque no hay una buena retracción escapular o porque tienes una posición súper cifótica y por eso te cuesta bajar. Pero no, el problema no es de los últimos ranks, no, el problema no es en sí de bajar más, ¿no? Y te iba a decir una cosa que se me ha pasado. Bueno, y hay un ejercicio que se llama spot press, que precisamente es de no llegar hasta abajo del todo. No me acuerdo los beneficios, pero es de llegar. Si aquí está el pecho, pues llegas hasta aquí y luego subes, ¿no? No me acuerdo exactamente de los beneficios, pero existe también como variante en el power. No, pues mira, ese no lo conocía. Spot press. Pero, pues ese lo de buscar para echar un vistazo también, para también ser un poco crítica, porque bueno, la frase que publiqué el otro día, que tuvo mucho, es la de en empuje y tracción, si no toca pezón no cuenta la repetición. Pero bueno, eso sí que lo utilizaba muchísimo con la gente, pero porque notaba eso, ya sea por desconocimiento o porque realmente quieren mover más de lo que pueden, pues hacían parciales, pues que estamos hablando la mitad a un cuarto, no estamos hablando de que realmente se acerque un poquito, les moleste el hombro o tal. Es algo, lo de molestias del hombro, mira, es un tema que sí que deberíamos tocar, porque es quizá por lo que mucha gente no hace press de banca, porque le molesta o tiene miedo o ha conocido a alguien que se ha lesionado haciéndolo. No sé, ¿qué nos puedes contar tú también al respecto? Pues estaba viendo si había alguna pregunta, ¿no? Pues que al final es verdad que muy poca gente trabaja salud de hombro. Unas simples rotaciones externas te pueden valer un montón, hacer unas cuantas a la semana te pueden venir genial, porque eso, suele haber una descompensación entre los rotadores internos, ¿no? Dorsal ancho y pectoral ya están ahí y puede venir muy, 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 muy bien y no lo hace casi nadie. Es una pena porque al final, en lo que es en el momento presente, no se ve los problemas que te puede traer y por eso no se hace, pero claro, la mayoría vamos a seguir entrenando muchos años y cuando tengas, no sé, 30, 35 años, que te queda mucho por entrenar, que ya empieces con los problemas o desde mucho antes, pero aun poniéndonos en una situación no para nada rara, ya empiezas con los problemas y eso luego fastidia bastante. Entonces, pues eso, sí es verdad, yo siempre estoy con lo de meter los codos para adentro, en las tracciones también, a nivel de salud de hombro, porque por ejemplo el dorsal sí es verdad que así se activa más, siguiendo esta línea, que así, pero bueno, al final yo prefiero que haya un poco menos de activación por lo general y que el hombro a largo plazo vayamos sin problemas, ¿no? Entonces siempre intentar que los codos vayan más pegados y evitar ejercicios que tengan el hombro así, ¿sabes? O no más de esto, por ejemplo, que yo hago elevaciones laterales, pero no más de esto, no aquí. En fin, esas cositas la verdad es que a largo plazo pueden marcar la diferencia entre seguir entrenando a gusto o estar una semana sí, una no, todas esas cositas. Sí, yo también procuro que la gente no separe el codo del torso más de 45 grados aproximadamente, priorizando lo que tú dices, ratio riesgo-beneficio. Bueno, podemos activar un poco menos, pero realmente la compresión a nivel de hombro entre la escápula, mira, voy a aprovechar, tengo aquí una en 3D, ¿vale? Y si no, sería una escápula derecha, ¿vale? Y aquí vemos como el acromio, que es un huesecillo que está por detrás, pues iría aquí. Este sería el brazo, por decirlo de alguna manera. Y si tú subes mucho el hombro hacia arriba, como decía Pablo, llega un momento en que tropiezas. Ese espacio, ten en cuenta que es 1 centímetro nada más.
cuanto más lo estrechemos, más estamos comprimiendo supraespinoso y otros pequeños músculos y nervios que pasan justo por esa zona y van al brazo y que suelen generar muchos problemas, desde codo de tenista y lo que dice Pablo, que es muy famoso también lo que se suele decir de partir la barra. Tú estás así y giras los hombros los codos, hacia el suelo o hacia ti, y ahí ya inmediatamente los codos se colocan en su sitio y ya es muy poco probable que te moleste el hombro, porque estás generando precisamente ese espacio, retracción escapular, rotación externa de hombros, y ya los codos bajan con muchísima más naturalidad y con muchísimo menos riesgo. Y ya con eso, hay gente que incluso con molestias de hombro hace ese gesto y dice, ostras, pues ahora no me molesta, evidentemente, porque estaba realmente generando rotación interna, presionando tus tejidos, y al final, roce tras roce tras roce, hace que pierdas la tolerancia a ese gesto. No pasa nada por hacerlo de siempre. Una serie a la semana, no, probablemente no tenga impacto, como pueden ser los crunch o cualquier otro ejercicio que podemos considerar ahora que está un poco más criticado. La dosis hace el veneno, eso es lo que también nos tenemos que quedar siempre. Y lo de romper la barra que has dicho, y que casi nadie lo hace realmente sacándole, que tampoco hay que hacerlo al máximo, o sea, que tampoco hay que buscar el máximo rendimiento como intentamos los powerlifters, ¿no? Pero que se puede romper la barra más de lo que normalmente se hace, se le puede sacar un poco más de partido. Y un truco para salud de hombro es que cuando te toquen tracciones verticales, hagas empujes horizontales, y cuando te toquen empujes verticales, hagas tracciones. Así no metes tanto patrón de movimiento así en posiciones menos favorables en un mismo día. Pues mira, eso es muy buena, la verdad. Para gente que tenga, no lo tiene que hacer todo el mundo, para gente que tenga a lo mejor alguna molestia, o incluso aunque no tengas molestias, para prevenirlas, puedes tener en cuenta eso en la programación. E incluso enfocarse a veces en ese trabajo muy analítico, separado de las escápulas con respecto al codo. Yo qué sé, vas a hacer una tracción, primero hacer la retracción, luego tiras y acostumbrarte para que luego ya te salga natural. Llega un momento que no tienes que hacerlo en 4 pasos como si fueras Robocop, pero sí que a mucha gente empieza a entender que hay que hacer un movimiento previo. O en un empuje igual, empezar a retraer y luego empujar. Incluso a alguna gente le enseña a hacer una protracción para activarse el rato, aprovecho, luego retraen de nuevo y vuelven a bajar, y les trato de integrar para no hacer un trabajo muy separado. El tiempo, por desgracia, es limitado para todos, y a veces no me puedo parar exactamente a explicarle, pues mira, la escápula se mueve en depresión, elevación, pero sí que se le integra en otro ejercicio, en un landmine, en la barra esta inclinada, y entonces van diciendo, pues mira, lo voy entendiendo mejor, porque es una pasada a nivel de control de escápula, lo verdes que estamos. Como no es algo que nunca movamos realmente de forma diferenciada, es como, ¿qué me estás contando? Sí, eso es muy bueno, eso de empezar con la retracción escapular primero para que haya concienciación es muy bueno, la verdad. Y un saludo a Fernando, que es del equipo, que está por aquí comentando. No sé si tienes algún tema por ahí que no te haya preguntado, que quieres comentar también más. Sí, aquí tengo alguno. Mira, uno es el reflejo tónico del cuello, de los que tenía escrito, que es el reflejo tónico del cuello es hacer así o así cuando estamos haciendo el press de banca, ¿no? Que se ha visto en estudios que intentar apretar con la cabeza fuerte contra el banco puede lograr mayor activación en los extensores, ¿no? El tríceps es un extensor de codo y puede haber esa mayor activación simplemente por hacer fuerza hacia atrás, y cuando hacemos hacia adelante puede haber mayor activación de los flexores. Se ve mucho por ejemplo, Bilbo lo hace, que cuando baja, sí, aunque así a priori no encuentro la ventaja entre hacerlo al bajar, no sé si es porque luego a lo mejor coges más carrerilla al ir para atrás, porque cuando bajas no necesitas más fuerza en los flexores, porque tú estás aguantando la excéntrica, ¿no? Pero bueno, seguro que algún motivo tendrá. Pero bueno, eso, y esto yo lo he hablado en la sentadilla, de que si lo haces así o un peso muerto, activas más la musculatura extensora, sí. Al final, y si lo haces mirando hacia adelante, además de que tiendes a desplazar más el centro de gravedad hacia adelante, también puedes tener una mayor activación de, por ejemplo, cadena anterior, cuádriceps, ¿no? Entonces, al final, jugar con eso puede servir. Sí, de hecho me recordó precisamente a la técnica de Bilbo, que siempre me llama la atención. No es algo... Y de hecho en los bancos, si hacemos un recorrido por los gimnasios y nos fijamos en las salas, en la mayoría hay un desgaste muy curioso siempre en la zona donde se apoya la cabeza, evidentemente por lo que dices tú, por esa extensión siempre tienden a tener que retocar y reforzar de nuevo el banco en esa zona. Se acaba desgastando de la presión, que es al final el reflejo tónico, es un reflejo instintivo que no controlamos, o sea, no es algo que podamos estar pendiente, aunque sí que se puede educar.
Pero bueno, no es nada malo a priori tampoco. Claro, eso, bueno, incluso en boxeadores cuando van a dar un golpe, hacen así sin darse cuenta con el cuello, o incluso en unas elevaciones laterales a lo mejor haces así porque puede estar influido en eso. No sale solo, aunque se le puede sacar más partido si lo entrenas. Exacto. Y no sé si te queda algo pendiente por ahí. Sí, y otro tema que teníamos aquí era, que es un tema muy curioso, es el de la activación selectiva del pectoral, que esto lo hablaba en el curso de press de banca, y es que ¿por qué pasa lo de que los glúteos se suben a la gente, ¿no? Cuando va en una repetición muy fatigada pasa eso de que en vez de estar así, sube los glúteos. ¿Y por qué pasa esto, no? Esto pasa porque cuando tú subes los glúteos estás poniendo una posición más eficiente sin darte cuenta. O sea que, bueno, para empezar, levantar los glúteos no es bueno. Estás metiendo una tensión en la espalda curiosa, estás quitando base de sustentación, en fin, eso está mal. Pero lo que digo yo es por qué pasa, ¿no? Porque conforme las barras van subiendo, digamos que se van desactivando fibras del pectoral, porque ya en la posición del hombro ya no actúan, ¿no? Entonces, claro, el punto de estancamiento es, digamos que en la primera fase del movimiento se activa más el pectoral y deltoides y luego el tríceps, ¿no? Pero aquí hay una parte en la que la activación global puede ser menor. Y esa es la parte del punto de estancamiento. Entonces, conforme va subiendo la barra, se van desactivando fibras y nosotros inconscientemente hacemos así para que se vuelvan a activar las fibras y podamos subir. Esto también pasa en el press militar. Cuando subimos y hacemos así, que antes en halterofilia el press militar estaba y se quitó porque al final era un press de banca, o sea, se hacía se ponía así, ¿sabes? Y es por eso, para volver a activar las fibras, porque el pectoral tiene más fuerza, o sea, un empuje horizontal tiene más fuerza que un empuje vertical, entonces nos ponemos así sin darnos cuenta y es más eficiente el movimiento y lo podemos terminar, y me parece curioso eso. Bueno, incluso en la dominada lo mismo. En la dominada, al final, creamos ese arco hacia atrás para tener cada vez mejor ángulo de cara a que el dorsal no se implique todo lo posible. Y en vez de subir quizá tan vertical, cuando queremos realmente ponernos apurados, formamos ese arco para llegar a la barra desde atrás en vez de tirar ya más tipo jalón unilateral o un jalón con barra. En la barra también se utiliza, en el jalón también mucha gente sí que aprovecha para meter. Yo prefiero ahí eso, distinguir lo que es horizontal, diagonal, de vertical, porque joder, al final el interés también es darle variabilidad a distintos tipos de fibras y no siempre estar enfocados en las mismas. Y bueno, y luego también en el press militar lo que dices tú, es que es preferible a veces darle un pequeño extensión de cadera y meterte debajo que hacer una extensión demasiado exagerada a nivel torácico, porque si no también la compresión a nivel lumbar, es que yo por lo menos que tengo bastante hiperlordosis y tengo una especie de hendidura o estrechamiento, sufro bastante con el press militar por eso, y de hecho no lo hago hasta que realmente esté muy convencida que mi movilidad de hombro y estabilidad es suficientemente buena para que mi espalda no sea perjudicada. O sea, al final, si no cumple requisitos, mira que hay variabilidad de ejercicios como para uno machacarse con uno que le está haciendo daño. Y sí, lo que has dicho, lo de con el dorsal es lo mismo, pero en sentido opuesto. El dorsal también, o las tracciones, son más fuertes así, en esta dirección, que así. Por eso se dice que las dominadas, desde el principio, vayas así, ¿no? Además, también es más seguro para el hombro. Y sí, es verdad, mira, eso yo nunca lo había visto, lo de que cuando te echas para atrás no tiene que ser un arqueo lumbar, sino que desde la cadera, no solo arqueo de la espalda, sino que desde la cadera te echas hacia detrás y es más eficiente, y nosotros desde el principio hacemos hincapié en eso, en que no tiene que ser una tracción vertical, totalmente vertical. Y por el resto, la verdad, no se me ocurren más temas en este caso del press de banca. Quizá tampoco es un ejercicio tan complejo como la sentadilla, no hay tantos aspectos a revisar. No sé si hay algo que se te haya ocurrido, ¿qué quieres comentar más? Pues mira, bueno, ahora que has dicho lo de que no es tan complejo como la sentadilla, al menos en el powerlifting es considerado el más complejo, pero por las órdenes de los jueces, porque tienes 3 órdenes. Tienes la de empezar a bajar, la de poder empezar a subir y la de dejar la barra en el soporte. En la sentadilla tienes 2, la de que puedes comenzar a bajar y la de que tienes que dejar la barra en el soporte, y en el peso muerto simplemente la de que cuando ya has subido y aguantado un segundo o 2, la puedes bajar sin soltarla, porque si no es nulo. De hecho, ha habido récords nacionales que han sido eliminados porque soltó un poquito la barra, ¿sabes? Entonces eso, el press de banca es considerado el más chungo por eso, y a nivel técnico también es muy complejo, porque para sacarle partido hay una frase que dice que si estás cómodo en el press de banca no lo estás haciendo bien.
No, repito para sacarle partido, ¿no? Te tienes que poner súper, súper, súper compacto, muy, muy compacto. Y eso la verdad es que lo hace bastante complejo. De hecho, ya a veces que salgo del press de banca y tengo las vértebras de hacer el arco lumbar, madre mía. Y bueno, y otra cosa, que la gente no caiga en el error de entrenar mucho pecho, pecho, pecho y dejar las tracciones, porque eso trae descompensaciones. Eso es la musculatura espejo que se dice, ¿no? Que tendemos a entrenar más lo que vemos, eso lo escribí yo en el ebook, y la musculatura de atrás, como no la vemos, la espalda, los isquios, pues hay una menor tendencia a darle importancia. O sea, si tú comparas la de gente que hace press militar y press de banca comparado con dominadas y jalones, hay claramente más empuje. Entonces eso, que la gente no caiga en el error de meter más volumen de empuje, también por salud de hombro. Tiene que haber el mismo de tracciones, aunque sea más liviano y le quieras dar menos caña, pero tiene que haber el mismo, y eso, que no caigan en ese error. Bueno, a nivel de salud, de hecho, se llega a recomendar un ratio 2 de tracciones por 1 de empujes, pero por el hecho de que en nuestro día a día, actividad diaria, laboral, incluso en los deportes, siempre estamos realizando empujes, o sea, siempre estamos trabajando en la parte anterior, lo que tenemos enfrente. Y realmente ya salimos de la selva, así que lo de andar colgados y ese tipo de cosas ya no lo hacemos. Y ahí es donde cada vez se va viendo más rigidez en el hombro, porque cada vez utilizamos menos las suspensiones y las tracciones. Entonces el hombro cada vez se va aprisionando más. Entonces, por salud, si veis el powerlifting, evidentemente no le vas a dar igual el mismo ratio por rendimiento, pero si vas a salud, ese ratio 2-1 sí que se viene recomendando cada vez más. Cadena posterior frente a cadena anterior, básicamente. Incluso en powerlifting tiene que haber un ratio 1-1 mínimo por el tema de salud, porque si al final, si el hombro se te va a la mierda, adiós powerlifting. Entonces, que le damos menos caña a las tracciones a nivel de peso, de intensidad, pero en cuanto a volumen, sí que tiene que ser 1-1 o incluso 2-1. Y sí, es verdad lo que has dicho, mira, eso no lo sabía yo, no lo había visto nunca, en lo de que en nuestro día a día somos más de empujes, y no solo en las acciones, sino en la posición, ¿no? Estando sentado, comiendo, con el ordenador, con el móvil, en clase, tendemos a estar así, a no ser que seas como David Marchante, que está siempre haciendo la retracción escapular, que no se le olvida. Yo lo intento, pero cuando me acuerdo estoy así ya. Es verdad, hay que poner una alarma en el móvil. Retracción. Bueno, de hecho, hay un aparato que lo vi en una entrevista de un podcast de Euge Oyer, que Víctor Martín, ¿sabes quién es? También sí. Pues dice que le gusta descubrir cosas nuevas, y que hay un aparatito que tú te lo pones aquí y conforme te encorvas, como que te pega un pitidito, una alarma, no una descarga ni nada, un sonido, y ya tú te echas para atrás, y joder, me resultó curioso. Sí, lo había anunciado. Debe tener como un acelerómetro, como el del móvil, entonces mide la posición, en cuanto pierde X grados, ya te da el aviso. Y oye, me parece muchísimo más útil y mejor que incluso, yo qué sé, pones esa alarma, te levantas y puedes te colgar de un sitio y hacer ya esos cambios, y oye, a la salud a largo plazo, esos pequeños hábitos van a sumar más que darte la paliza esa de media hora en el gimnasio realmente. O sea, es que son esos pequeños tips de día a día que nos ayudan muchísimo, sobre todo a nivel de glúteo, levantarse, colgarse, caminar, estar más tiempo en el suelo, suelen ser los clásicos que vamos dejando olvidados, y mucho fitness, pero realmente a veces nos enfocamos más ahí y no tanto en los hábitos de nuestra actividad, que al final es el 23 horas de nuestro día a día, conforme una o con suerte, en algunos casos, que pasamos en el gimnasio cuidándonos. Sí. Y bueno, para terminar, simplemente volver a recordar el tema de darle caña a la salud de hombro, que de verdad que no lo hace casi nadie, chicos, y a largo plazo, siempre tenemos que mirar a largo plazo, y la salud de hombro va a ser muy importante. Y además de los ejercicios de rotaciones externas, ¿no? De estos rotadores externos, así o bueno, muchas variantes, la movilidad, no solo de hombro, sino de todo el cuerpo, salvo chicas que tienen ya una movilidad brutal y que realmente pues no lo necesitan, pero a la mayoría nos viene bien esa movilidad de hombro, de cadera, para que no pase el woodwind en la cadera. En fin, tener una buena movilidad a nivel de salud y a nivel de poder acceder a todos los ejercicios y hacerlos sin problemas, pues es importante, y no se trabaja. Tenemos que darle caña en cuanto a divulgación a ese tema, la verdad. Sí, todos esos pull apart, face pull, acordar siempre el día que hacemos empujes, de meterlos como compensatorios para conservar, como tú dices, la salud de hombro. Incluso el día a día, como yo le llamé un post, las vitaminas del hombro. Circundiciones, hacer círculos con el hombro, meterle una banda elástica flojita, hacer retracciones escapulares, rotaciones de hombro. Es que son 2 minutos que a largo plazo
van a darte muchísima continuidad y función, principalmente. Mira, os digo cómo lo hago yo. Yo tampoco le doy una excesiva caña al tema de la salud articular en el hombro. Lo que hago yo, antes lo estoy empezando ya a hacer los 2 días de torso de la semana, que simplemente eso, unas rotaciones externas con banda elástica. Se supone que en vez de tener el codo pegado, lo despegas un poco y aquí tiras, pero que no sea con todo el cuerpo, todo fijo, y haces así. Y yo tengo un 3x10 o por 15 con banda o polea, que lo hago justo cuando ya termino de calentar y voy a empezar con press banca, dominadas, pues ahí los meto sin fatigarte y ya está. Y haciendo eso 2 veces a la semana ya estás haciendo más que el 95% de la gente. Y bueno, independientemente de lo que hagan los demás o no, te va a servir probablemente. Especialmente si notas, sobre todo, que un press de banca, de repente un codo se te está abriendo, porque conviene también recordar a la gente que se grabe, joder, que no tenga vergüenza. No tiene por qué compartir los vídeos en Instagram, pero para uno mismo te va a ayudar muchísimo a decir, ostras, pues aquí estoy viendo algo raro. Entonces, si tú estás viendo que en un press de banca constantemente el brazo izquierdo o derecho se te está yendo para los lados, pues ahí, mira, presta atención a los rotadores. Como dices tú, mete ese calentamiento previo y ya verás que como cada vez te va a suceder menos hasta que llega un momento en que ya se activan cuando se tienen que activar y va a favorecerte muchísimo. Sí, es verdad, es muy importante grabarse desde distintos ángulos y que no dé vergüenza, que es algo que a lo mejor tú y yo ya lo tenemos tan asimilado, pero es que es verdad que a la gente no se graba porque le da vergüenza, no sé. Yo lo veo algo muy lejano, pero bueno, incluso en el primer día a lo mejor a mí también me rayaba un poco, pero es una pena porque al final piensa que por lo que se supone que tú crees que van a pensar de ti los demás, que al final a la gente le da igual y la gente va a lo suyo, tú no le importas, es que esto lo dice David, tú no le importas una mierda a los demás, la gente no está pendiente de ti. Qué pena que no vayas a mejorar tu técnica, tu calidad de entrenamiento o incluso evitar lesiones por lo que a lo mejor, según tú, va a pensar alguien de ti por grabarte. Y al final, el que piense mal de ti por grabarte, pues tampoco es alguien que merezca mucho la pena, porque pensar mal de alguien por grabarse, pues no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Y al final es eso, es que ni siquiera lo tienes que compartir, es simplemente decir cómo creo que yo lo estoy haciendo y cómo realmente lo estoy haciendo. Y muchas veces te llevas sorpresas muy grandes, o sea, no se parece nada al ejercicio. Y muchas veces enviamos clases de entrenamiento online y le envías el típico vídeo de cómo se hace. Y ellos dicen, pues yo creo que lo estoy haciendo bien. Y de repente se ven y dicen, pues yo creo que aquí hice algo raro, a ver si me lo puedes ver. Y efectivamente es que la propia persona empieza a reconocer y a saber autocorregirse, cosa que de otra manera no sabría hacerlo nunca porque no sabe realmente que está haciendo algo mal. O sea, no es consciente. Y el primer paso es reconocerlo, como se suele decir, para superar cualquier obstáculo o problema. Y claro, lo que me enseñan a hacer, lo que recibe mi cerebro que tengo que hacer, lo que pretendo que hacer y lo que hago. Sí. Exacto. Nosotros en el equipo le damos mucha importancia a grabarse, al final para que se los corrijamos nosotros, en nuestro caso no se lo van a corregir ellos si les estamos llevando nosotros, ¿no? Pero mucha importancia, además todos los ejercicios. Yo siempre digo la frase de que hasta un cool de bíceps tiene sus secretos y además literalmente que mi primer vídeo de YouTube es de esos secretos del cool de bíceps y hay un montón y que merece la pena grabarse muchísimo, mucho. Y a veces no son tanto que cometa errores, sino que tú sabes ciertos tips o truquillos por experiencia que dices, bueno, vamos a hacer esto más y optimizamos todavía más los resultados del ejercicio. No se trata de que lo hagas mal a veces, porque luego pasa como en un remo con mancuerna. Y a mí me gusta, por ejemplo, tener el torso muy firme y digamos, independizar mucho el remo con respecto al dorsal, y hay gente que le gusta meter una rotación torácica. Bueno, si tú realmente lo estás sintiendo mejor así, tampoco te voy a decir que lo estás haciendo mal, porque sé que hay diferentes maneras de enfocar el ejercicio. Yo, por ejemplo, siento mejor de otra manera, te voy a decir, bueno, prueba esta, ¿cuál te va mejor? Pues quédate con la tuya. Y a veces hay tips que la gente no es consciente de ellos y que tú le puedes ayudar. Y iba a comentarte otra cosa. También lo de grabarse. El último post, por ejemplo, que subí, que estoy con el tema de la readaptación de rodilla, por ejemplo, hay un peso muerto en una pierna que cojo la kettlebell y la subo, y se puede ver que yo me caigo también. Quiero decir, que yo no hago todas las repeticiones perfectas, como que eso es algo que también igual cometemos el fallo cuando subimos los ejercicios y las grabaciones. Claro, seleccionamos lo que mejor se ve y más bonito queda la galería, no las veces que fallamos, las veces que la cagamos, todo ese periodo de aprendizaje. Esto la gente no lo ve. Yo creo que eso también le crea complejo a la gente, decir, subo esto, pero como he hecho mal 3 repeticiones, anda, me van a criticar y poner al caldo por mensaje, si no es así realmente. Todos estamos en ese proceso, lo que pasa es que a veces no lo mostramos.
Y nos vamos despidiendo, quedan 4 segundos.